A continuación sigo yo. Voy a hablarles un poco sobre un tema muy común de consulta por los servicios de urgencias y es mi paciente perdió el conocimiento. No vamos a empezar directamente desde el punto de vista de síncope, aunque pues somos electrofisiólogos y somos un grupo de electrofisiología, entonces nos vamos a enfocar al final de síncope, pero ¿qué hacer si mi paciente perdió el conocimiento? Si el paciente cayó inconsciente al piso. Entonces, cuando uno tiene un paciente que ha perdido el conocimiento, tiene básicamente dos posibles escenarios, dos posibles causas de por qué alguien pierde el conocimiento. Puede ser una etiología cardíaca, cardiovascular, más bien por decirlo de una mejor manera, o puede ser una etiología del sistema nervioso central. Ahora, alguien puede estar diciendo, pero dejaste por fuera la hipoglicemia, y por lo menos en Colombia es muy frecuente que a la gente le digan, perdiste el conocimiento porque tuviste un episodio de hipoglicemia o se te bajó el azúcar. Pero esto en realidad es un error bastante frecuente y que no corresponde a la realidad porque si yo les muestro todo la forma en la cual regulamos de manera muy estrecha el control de la glicemia, pues sabemos que para que yo produzca una hipoglicemia tienen que fallar muchísimos sistemas reguladores y contrarreguladores para llegar al punto en el cual esa hipoglicemia haga perder la conciencia. Pero adicional a que tienen que fallar muchísimos, si ya fallaron todos estos mecanismos de contrarregulación, lo que va a suceder es que si ya bajé la glicemia, pues porque fallaron todos los sistemas y la pregunta es, ¿cómo voy a volver a subir la glicemia? Es decir, yo no vuelvo a subir de manera espontánea la glicemia. Es decir, que una hipoglicemia no va a ser común cuando tengan a alguien que está haciendo hipoglicemia es porque o le estamos dando algún medicamento que produce hipoglicemia o tiene un tumor que está produciendo insulina y segundo, si la persona ya falló todos estos mecanismos contrarreguladores, va a ser físicamente imposible que nuevamente se activen y la persona recupere el conocimiento. Es decir, no tengamos la hipoglicemia como una causa de pérdida transitoria del conocimiento. Y aquí la palabra es transitoria, no es una causa de pérdida transitoria del conocimiento. Entonces empecemos por los que sí pueden producir una pérdida relativamente transitoria del conocimiento. Muchas veces nos enfocamos a nivel del sistema nervioso central y aquí tenemos que el paciente puede haber convulsionado, pudo haber tenido un accidente cerebrovascular hemorrágico, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea, va a producir pérdida del conocimiento súbita muchas veces, a veces va precedida de cefalea, pero también producen pérdida del conocimiento. Muchas veces pensamos en ACV isquémico, pero el ACV isquémico como pérdida del conocimiento es realmente infrecuente, porque tiene que darse una de dos situaciones. O tengo un ACV isquémico del tallo, y generalmente estas personas no se despiertan posteriormente, o un ACV isquémico de todo un territorio, de todo un hemisferio cerebral y generalmente debe ser del hemisferio dominante. Es decir, que no pensemos en ACV isquémico porque generalmente son ACVs muy grandes y no van a producir pérdida transitoria del conocimiento. Ahora, hay descritos, hay test del sistema vertebrovascular en el cual pasa un pequeño trombito por el tallo cerebral. En el momento en el cual está pasando, la persona pierde el conocimiento, el trombito sigue hacia más adelante y la persona lo recupera. Pero más allá del concepto teórico, es muy difícil demostrar esto porque tendrías que hacer básicamente una imagen viendo pasar en ese momento el trombo por la circulación, que la persona pierda el conocimiento y después lo recupere. Y la presencia de tóxicos o fármacos que pueden alterar el sistema nervioso central y al alterar el sistema nervioso central, pues la persona puede tener una alteración del conocimiento. Sin embargo, lo que caracteriza todas estas es que generalmente son pérdidas del conocimiento prolongadas, es decir, la persona me va a decir, mire, pasó una hora con el estado de conciencia alterado, 2 horas, 3 horas, 30 minutos, 40 minutos, porque es muy difícil que después de algo que afecte y que lleve una falla tan grande del sistema nervioso central, yo me recupere rápidamente y pueda recuperar mi vida como si nada. A nivel cardiovascular sí puede suceder eso. Es decir, yo a nivel cardiovascular sí puedo tener mecanismos que me lleven a una pérdida transitoria y de corta duración del conocimiento. Por ejemplo, una bradiarritmia. Tuve un bloqueo intermitente y ahorita les voy a mostrar bloqueos intermitentes, pierdo el conocimiento o tuve un bloqueo completo, pierdo el conocimiento, la persona produce un ritmo de escape y vuelve a perfundir su sistema nervioso central.
tuvo una taquiarritmia, tuvo una, por ejemplo, una fibrilación auricular muy veloz o una supraventricular muy veloz que produce una pérdida transitoria del gasto cardíaco y la persona cae inconsciente. O tuvo una taquicardia ventricular y ahorita les voy a mostrar ejemplos de esto y estos son los que realmente tenemos que identificar. Tuvo una falla de bomba y la persona pierde el conocimiento o tiene una valvulopatía que generalmente la que pensamos son las estenosis porque las estenosis son menos toleradas que lo que son las insuficiencias cuando estamos en frecuencias altas. Recuerden que durante frecuencias altas yo tengo que tener un periodo diastólico y ese periodo se va a cortar, entonces mi llenado disminuye y por ende mi gasto va a disminuir. Y si yo tengo una valvulopatía que impide el llenado de esa cámara, por ejemplo una estenosis mitral o una estenosis aórtica, en el caso que llena la aorta, pues va a tener una caída del gasto cardíaco. Y estos son los que se van a manifestar como síncopes, es decir, todas estas condiciones se van a manifestar como síncope, que es en lo que queremos entrar. Ahora les conté que yo tengo causas a nivel del sistema nervioso central y causas a nivel del sistema cardiovascular de pérdida del conocimiento y por ende una adecuada investigación, interrogación del paciente es fundamental y aquí tengo que hacer una cantidad de preguntas muy específicas, tiene que ser un interrogatorio muy completo, muy acucioso para poder llegar al punto de determinar qué fue lo que pasó con mi paciente. Entonces, la primera pregunta, vamos a empezar desde antes del episodio hasta después del episodio en el interrogatorio. Y es muy importante preguntarle al paciente y a los que hayan visto el evento o los que lo hayan socorrido en ese momento. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué estaba haciendo? La inmensa mayoría de las personas, les digo de una vez, van a responder nada. Uno dice, ¿qué estaba haciendo? Nada. Pero uno siempre está haciendo algo. Por ejemplo, en este momento todos estamos sentados frente a una pantalla viendo algo. Ahora, el que esté parado. Entonces es eso. Estabas sentado, estabas parado, estabas acostado, así sea viendo televisión, leyendo un libro, mirando hacia el techo, no importa. ¿Qué estabas haciendo específicamente en ese momento y qué habías hecho en los minutos previos? ¿Estabas en actividad física o estabas en reposo? ¿Qué sentiste antes de que te diera? ¿Tuviste palpitaciones? Que ya vimos que las palpitaciones son un marcador de riesgo para este tipo de episodios. ¿Tuviste síntomas neurovegetativos? ¿Te pusiste pálido, frío, sudoroso o simplemente fue algo súbito? No hubo ningún síntoma previo a eso. Durante el evento, ¿qué pasó? ¿Se alcanzó a proteger o fue tan veloz la pérdida del conocimiento que cayó inconsciente al piso y tuvo un traumatismo asociado? No es normal que si yo estoy perdiendo el conocimiento, yo sufra un traumatismo cráneoencefálico. En personas de edad más avanzada sí se puede dar esto porque los mecanismos de protección se van perdiendo, pero en personas jóvenes si hay un traumatismo severo asociado, posiblemente implica que fue un mecanismo tan súbito que la persona ni siquiera se alcanzó a proteger. ¿Hubo movimientos convulsivos o no los hubo? Y si los hubo, ¿qué tan largos son? Muchas veces pensamos que si hubo movimientos convulsivos es porque fue una convulsión, pero recuerden que cuando el cerebro sufre hipoxia y pobre perfusión, también desencadena movimientos convulsivos, pero son muy distintos y ahorita les hablo un poco de esto. ¿Tenía los ojos abiertos o tenía los ojos cerrados durante el episodio? ¿De qué color estaba y las características de la piel? ¿Estaba haciendo algún esfuerzo respiratorio y cómo era ese esfuerzo respiratorio? Es decir, si la persona que acude con él o que lo socorrió alcanzó a ver cómo estaba esa persona en ese momento es extremadamente importante. Desde el punto de vista de antecedentes es muy importante determinar si ha sido el primer episodio o si esto es algo repetitivo y fundamental los antecedentes médicos del paciente, incluyendo los medicamentos que toma y antecedentes familiares de si alguien más ha tenido condiciones similares y si alguien ha tenido muerte súbita. Y miren que ya estamos empezando a hablar de un tema muy importante y es la muerte súbita que se relaciona muy bien con el síncope. Y ya después del episodio, ¿cómo fue la recuperación? ¿Cuánto tiempo estuvo sin respuesta? Porque la gente dice, no, es que él estuvo inconsciente como una hora. Y uno dice, o sea, estuvo todo el tiempo que no hablaba, no se movía durante una hora. Y dice, no, no, no. Él empezó a hablar y a moverse a los 5 minutos, pero era como oído. Entonces ahí ya no estaba inconsciente. De pronto su cerebro no se había conectado del todo. Pero es muy importante determinar cuánto tiempo estuvo absolutamente sin respuesta el paciente. ¿Quedó con algún déficit posteriormente? Quedó paralizado, quedó con afasia, quedó con problemas para movilizarse, quedó
después de que perdemos el conocimiento, todos vamos a desorientarnos, vamos a decir, ¿qué pasó? No sé qué pasó, ¿por qué estoy en el piso? Pero esa no es desorientación, desorientación sería más bien usted quién es, que no reconozca a la gente, que no sepa en qué sitio está, que no sepa en qué fecha está. ¿Y qué recuerda el paciente del evento? Tratar de investigar qué fue lo que el paciente sintió previo al evento, de tal manera que podamos determinar qué pudo haber sucedido. Y ahí es donde viene lo más importante, tratar de diferenciar entre convulsiones y síncopes, o entre algo del sistema nervioso central y síncope. Pero la más importante diferenciar son las convulsiones, y hay algunas pistas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el tono muscular. Si le dicen a uno que estaba como muerto, ido, sin ninguna fuerza, entonces apunta más a síncope, mientras que la convulsión tiende a producir en muchísimos escenarios rigidez. Si la persona estaba rígida, por definición no es síncope, porque la pérdida del tono muscular y el tono postural es uno de los criterios diagnósticos de síncope. Es decir, si usted está rígido, ya de entrada dice, no es síncope, no puede ser síncope. Si le dicen, mire, es que la persona, como dijo una vez una familiar, la persona que queda como parada, pero se queda así como con los brazos caídos, usted ya sabe que no es un síncope, porque el síncope se caracteriza por pérdida del tono postural y muscular. Si tenías los ojos abiertos o los ojos cerrados, los ojos abiertos con desviación de la mirada apunta más hacia una convulsión, mientras que los ojos cerrados casi que descarta una convulsión. Es decir, la apertura ocular es muy importante al momento de definirlo. ¿Cómo fueron los movimientos convulsivos? Ya sabemos que los síncopes también producen movimientos convulsivos, pero fueron de corta duración o fueron de larga duración. Generalmente las personas con síncope tienen de 2 a 10 movimientos convulsivos. Las personas con convulsiones tienen entre 20 y 40 movimientos convulsivos, es decir, son muy diferentes la duración de esos movimientos y eso nos ayuda. Entonces no nos podemos quedar en, ¿y hizo movimientos convulsivos? Sí, es una convulsión. No, hay que tratar de investigar cuánto tiempo duraron y posteriormente, ¿cómo fue la recuperación de ese episodio? Fue una recuperación total y espontánea, es decir, de un momento a otro la persona empieza a recuperar el conocimiento y dice, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Por qué estoy aquí en el piso? O la persona queda muchísimos minutos, puede hacer que ya haciendo algunos movimientos, puede hacer que ya haciendo algunos sonidos, pero su recuperación es lenta, lo cual me apunta hacia un periodo posictal y me dice, de pronto eso es una convulsión. Entonces ya sabemos que el síncope es una pérdida del tono postural y de la conciencia asociada a un estadio de hipoperfusión cerebral. Esos son los tres criterios por los cuales yo diagnostico un síncope: pérdida del tono postural, pérdida de la conciencia de manera transitoria asociada a una hipoperfusión cerebral que por lo general es con una recuperación rápida y espontánea. ¿Por qué la recuperación es rápida y por qué tiene que ser rápida? Porque si hipoperfundí todo mi cerebro, pues yo no puedo pasar una hora hipoperfundido el cerebro porque simplemente ya no hay neuronas. Por eso es que es rápido el síncope, y espontánea es porque si no revierte esa alteración cardiovascular rápidamente, pues yo una hipoperfusión prolongada, y esa hipoperfusión prolongada me va a producir daño cerebral y secuelas permanentes. Y ahí es que vamos a tener en cuenta dos puntos. El primero es que las muertes súbitas abortadas se manifiestan como síncope cardíaco, y por eso es tan importante tratar de investigar adecuadamente a los pacientes e interrogarlos muy bien a ver si ese episodio de síncope, ese episodio de pérdida de conocimiento, pudo haber sido una muerte súbita abortada. Porque si es un síncope normalmente mediado y lo mando para la casa, no pasa nada. Pero si es un síncope que fue una muerte cardíaca súbita abortada, es decir, el paciente paró su corazón y fue tan de buenas que volvió a recuperar, esa persona, si la mando para la casa, se me puede morir. Y el segundo punto importante es que la mayor parte de las muertes súbitas cardíacas son por arritmias y muchos tienen marcadores electrocardiográficos que puedo llegar a interrogar. Y ustedes se podrán estar preguntando, pero ¿cómo así que una muerte súbita abortada? O sea, yo puedo fibrilar y parar de fibrilar, y la respuesta es sí. Yo puedo tener ritmos de paro y posteriormente terminar. Y este es un caso muy bonito, extremadamente raro, porque sobrevivió. No sabemos los que no sobreviven que tuvieron. No simplemente dicen, no, ¿te acuerdas de Juan? Juan amaneció muerto.
Y uno dice, ve, ¿qué le pasó? Un infarto es lo que todo el mundo piensa, pero pudo haber sido algo así. Este es el caso de una persona que tuvo síncopes a repetición, le empiezan a hacer estudios, no encuentran nada, le ponen un monitor de eventos y miren esta belleza, fibrila, es tan de buenas que después de fibrilar pasa una TB monomórfica que tiene más posibilidades de generar pulso que una fibrilación ventricular y es aún más de buenas que esa TV monomórfica posteriormente se empieza a cambiar de longitud de ciclo, termina y el paciente sale a un ritmo de perfusión. Es decir, que esto también sucede y lo vemos con relativa frecuencia. Entonces, la evaluación se basa en la historia clínica que ya hablamos, un examen físico que tiene que ser muy bien realizado y con cosas muy baratas, es decir, gratis y muy sencillas, podemos hacer un diagnóstico y un electrocardiograma y con eso podemos en el servicio de urgencias diagnosticar la mitad de los síncopes. La prueba de ortostatismo es muy sencilla, paciente acostado por lo menos 5 minutos, le tomo la presión después de 5 minutos, lo paro y voy a hacer dos tomas de presión arterial, una al minuto 1 y una al minuto 3. ¿Por qué no antes del primer minuto? Porque es frecuente que en los primeros minutos yo tenga alguna alteración y no sea capaz de regular suficientemente rápido la presión arterial y todo lo hemos visto que decimos, uy, me parece rápido y se me fueron las luces y nos parece graciosísimo. Eso es algo de ortostatismo, pero es inmediato y lo debo recuperar en menos de un minuto. Y a los 3 minutos para tratar de detectar ortostatismo tardío, que es más frecuente en personas de edad avanzada. Y ahí yo voy a decir, mire, si la presión arterial sistólica me cayó 20 milímetros de mercurio, la diastólica 10 milímetros de mercurio, pues entonces tengo una prueba de ortostatismo positiva y ya eso me puede explicar el síncope. El masaje carotidio, hace poquito salió una revisión solamente de esto en Europace. Europace es una revista gratis que da unos artículos bastante buenos. Y entonces dice, mire usted, a pesar de que han sido cosas como descritas como casos anecdóticos de ACV isquémico, pues mire que no haya tenido una ACV relativamente frecuente, que no tenga placas en la historia clínica, auscúltelo, pero en realidad es muy seguro hacer un masaje carotidio, le volteas la cara para el lado contrario, palpas el globus carotidio y le haces masaje por 10 segundos. ¿Por qué 10 segundos? Porque duele. Si no le está doliendo, es que no estamos haciendo suficiente firmeza. O sea, yo me puedo hacer así suavemente todo el tiempo que quiera y no va a ser una respuesta vagal. Tiene que ser con presión y voy a esperar una respuesta tardía y después lo hago al lado contrario. Y la idea es hacerlo acostado y parado. Si lo van a hacer parado, que alguien le ayude a sostener al paciente porque puede perder el conocimiento y va a caer al piso. Y se considera que es positiva la prueba cuando el paciente tiene una sistolia de más de 3 segundos o una caída de la presión arterial de más de 50 milímetros o pierde el conocimiento o hace una combinación de ambos. ¿Qué es lo que no debemos hacer en los servicios de urgencia en que botamos plata? En exámenes de sangre que pues, generalmente el paciente va a tener algo que me diga, por ejemplo, lo va a ver pálido, entonces digo, de pronto estás anémico, estás perdiendo sangre, toma diuréticos, es una persona de edad avanzada, de pronto estás hiponatrémico, pero por ejemplo empezar a hacer TSH, troponina y todas estas cosas a un paciente porque tuvo un síncope de pronto no es tan útil, a no ser de que exista un motivo por el cual yo diga, debo hacerle exámenes de sangre. Desde el punto de vista del Doppler de carótidas, es bastante frecuente que lo utilicen, pero recuerden que la circulación anterior no da síncope, a no ser de que sea algo hemisférico y la persona no se recuperó. Piensen en Gustavo Cerati. Y la tomografía y la resonancia, que tienen un rendimiento de menos del 4% y solamente se debe utilizar si yo sospecho que es algo del sistema nervioso central, pero en síncope no tiene ninguna utilidad. Ahora, les decía que yo puedo pensar en síncope cardíaco como un antecedente de la muerte súbita abortada, y ahí lo pienso cuando el paciente hace síncope acostado o durante el ejercicio, cuando un antecedente familiar o personal de enfermedad cardíaca o de muerte súbita, si el paciente tuvo palpitaciones antes del evento o si tuvo un EKG alterado. Y miren, dos personas que me van a decir que tuvo síncope asociado al ejercicio. Si yo le pregunto a estas dos personas, ¿qué estabas haciendo? Me van a decir, estaba haciendo ejercicio y me desmayé, pero él llega, levanta un peso que claramente es superior al que él es capaz de levantar, grita, o sea, se valsalva y pierde el conocimiento. Fue después del evento. Lo estudio de todos modos, pero fue después del evento, muy distinto a este otro. No tengo nada en contra de los alopésicos, pero miren a este señor de poco cabello y miren que él va corriendo y pierde el conocimiento. Él va corriendo y pierde el conocimiento. Esto es una muerte súbita y ese paciente hay que darle manejo como tal. Entonces, ¿qué debo evaluar? Evaluar un electro es muy sencillo y vamos a hacer unos pasos que yo creo que a todos nos han enseñado. Primero el ritmo y la frecuencia cardíaca.
Segundo, la conducción auriculoventricular. Tercero, la repolarización. Y cuarto, el voltaje y la morfología del QRS. La evaluación del ritmo y la frecuencia cardíaca es muy sencillo. Recuerden que la disfunción sinusal puede producir síncope, no la bradicardia sinusal aislada. La bradicardia sinusal aislada da ganas de no querer hacer absolutamente nada porque tenemos un ritmo cardíaco muy lento. Pero, por ejemplo, como aquí tenemos un síndrome braditaqui, sí da síncope porque cuando termina la taquicardia la persona hace unas pausas prolongadas y ahí pierde el conocimiento. Los bloqueos sinoatriales y las pausas de los paros sinusales también pueden dar eso. Pero si yo voy a 50 latidos por minuto, pues primero no es una bradicardia por definición, recuerden que eso ya cambió, es por debajo de 50, y segundo, eso no me va a producir síntomas de síncope, pero sí algo de cansancio y decaimiento. El segundo paso, los bloqueos. Todos conocemos los diagnósticos y dónde están ubicados los distintos tipos de bloqueos y es muy importante identificarlo claramente, pero lo más importante es identificar el bloqueo intermitente. Muchos de los que están acá no alcanzaron a tocar los bombillos incandescentes, pero el bombillo incandescente a veces uno lo prendía y él titilaba. Y uno decía, se va a fundir. Si yo llegaba después, el bombillo ya estaba prendido y yo decía, pero el bombillo está perfecto. ¿Cómo me estás diciendo que se va a fundir? Pero en realidad lo mismo pasa con el sistema de conducción. Él puede titilar, puede fallar y ahí es que yo hago bloqueos intermitentes. Y miren este caso de esta señora que llega con una frecuencia cardíaca de más o menos 15 a 20 latidos por minuto. Toma verapamilo 80 miligramos cada 12 horas. Dicen eso es por el verapamilo, se lo suspenden y a los 2 días está así, perfecta, conduciendo en ritmo sinusal. Pero si nos fijamos bien, miren el V1 ancho predominantemente positivo, V1 ancho predominantemente positivo, el bloqueo de rama derecha. Miren D2, D3 y ABF es RS con una R pequeñita y una S más profunda en D3 que en D2. RS, RS, RS. Y miren que no se alcanza a ver muy bien, pero hay una pequeña Q en ABL, tiene mi bloqueo anterosuperior. Entonces tengo la rama derecha, tengo el fascículo anterosuperior dañados y me está conduciendo por el posterior inferior. ¿Y qué está pasando? Pues que la misma enfermedad que dañó los otros dos, pues está dañando el posterior inferior, le está titilando y en el momento en que titila, la persona hace esto, bloqueo completo y tengo que identificarlo. El tercer paso es la repolarización, el QT y el segmento ST, y aquí puedo encontrar muchas patologías, síndrome de Brugada, QT largo, cardiopatía rinológica del ventrículo izquierdo, hipertrófica o isquemia. Y miren este patrón que es probablemente el apellido más famoso en la electrofisiología a nivel mundial. Los electrofisiólogos tenemos muchos apellidos famosos que reconocemos, pero no importa usted a qué se dedica, qué rama de la medicina, usted conoce el síndrome de Brugada. Y miren que si yo miro B1 y B2, voy a tener una morfología como de aleta de tiburón. Miren que es ancha la onda R final, como una aleta de tiburón seguida por una onda T negativa. Eso es lo que llama tipo 1 y el diagnóstico de síndrome de Brugada. Y uno que es tipo 2 que no es diagnóstico, que es como una silla de montar. Y hay que diferenciarlo del bloqueo de rama derecha, completo o incompleto, y se diferencia por ese ángulo que hace que en los bloqueos de rama derecha completo o incompleto es mucho menor que lo que es en síndrome de Brugada. Pero es muy importante identificarlo porque ahí esto me va a decir, hey, tienes una condición y esa condición se asocia a riesgo de muerte súbita. La cardiopatía ritmológica del ventrículo derecho, como su nombre lo dice, afecta al ventrículo derecho y recuerden que el ventrículo derecho está por debajo de B1. Entonces, si yo quiero ver el ventrículo derecho, voy a ver B1 y un poquito B2. Y miren este despelucadito, estas pequeñas onditas que hay al final. Eso es lo que se denomina una onda épsilon. Y las ondas T negativas, aunque pueden ser normales en B1 o B2, particularmente mujeres, si llega a B3 y como en este caso B4, ya eso es anormal. Y esa onda épsilon, que aquí la tenemos magnificada, aunque se ve en menos del 30% de los casos, pues es importante porque les dice ese ventrículo derecho, esa parte final del corazón que está dada en B1 y es la pared libre del ventrículo derecho, no se despolariza bien, hay algo que lo está afectando, párele bolas y hágale exámenes. Otra condición que muchas veces se nos olvida, el QT largo. Este caso es de una señorita que cuando la conocimos tenía 25 años, desde los 15 años convulsionaba.
Y esas convulsiones, lo que sucedía era que un momento a otro caía inconsciente al piso y al caer inconsciente al piso era después de un ruido. Ya todos los que sabemos de esto decimos, hombre, se estaba muriendo. Pero mire, ese QT es tan largo que nadie me puede decir dónde termina la onda T, porque se monta sobre la P. Es importante medir el QT y la pregunta es, ¿cómo medimos el QT? Pues sencillo, buscan una derivación donde se vea bien y miden desde el inicio de la T hasta el final, desde el inicio del QRS, perdón, hasta el final de la T. Si tiene onda U, no se incluye la onda U. Eso no se debe incluir en la medición del QT, aunque algunas personas lo hacen, no se debe incluir por guías y por estándares. Si no alcanzó a ver el final de la onda T, tras una línea y donde se cruza con la línea de base, ahí en ese punto de intersección voy a tomar la medida. Y si el ritmo es irregular, pues va a tratar de promediar por lo menos 3 latidos y ese promedio es lo que va a tomar como QT. Y posteriormente voy a tener diferentes fórmulas para tratar de corregir por la frecuencia cardíaca. La más común es la de Bassett. Recuerden que todos tenemos calculadoras en esto. Entonces, en conclusión, no toda pérdida del conocimiento es síncope, pero sí tengo que tratar de identificar los síncopes de origen cardíaco y con herramientas síncopes puedo mejorar muchísimo el rendimiento diagnóstico sin necesidad de acudir a exámenes que no me van a brindar nada. Y es fundamental identificar a los pacientes con alto riesgo, con síncope de alto riesgo, porque así puedo evitar muerte súbita. Muchísimas gracias. Paro yo ahorita de compartirles